Chernobyl fue una estación de energía nuclear. Aquí ocurriría un accidente durante un experimento. Este era para comprobar el comportamiento de un sistema que alimentaba la estación en caso de un fallo del suministro eléctrico principal. En esta planta se daría uno de los casos de negligencia científica más conocidos por la humanidad. La potencia del reactor estaba muy por debajo de la requerida por el procedimiento experimental. Varios de los sistemas de seguridad fueron deliberadamente eliminados para poder llevar a cabo el experimento, y el número de barras de control en el reactor era menor del mínimo necesario para su funcionamiento seguro. Tras iniciar el experimento, pasaría un tiempo breve para que el reactor no aguantara más y terminara formando una explosión de vapor. Este suceso provocaría una contaminación ambiental por radionúclidos, formas inestables de un elemento que liberan radiación a medida que se descomponen. Esta radiación es mutagénica y tóxica para los seres vivos, ya sea por un daño directo en su ADN o por la generación de especies reactivas de oxígeno, moléculas a las que les encanta reaccionar. Por esto pueden atacar el ADN y otros componentes celulares. Ahora, gran parte del daño que se produce en el ADN por culpa de la radiación puede ser reparado. Dicen por ahí que la naturaleza es sabia, por lo que tenemos varios sistemas de reparación dependiendo del tipo de mutación que se presente en nuestro material genético. Pero no se equivoquen, tener sistemas de reparación no significa tener inmunidad a la radiación, así que no se vayan a Chernobyl a jugar de inmortales, por favor. Hay un umbral de radiación que no hay que pasar, y ya les aseguro que en esta planta ese umbral se puede pasar en una cantidad de tiempo abrumadoramente pequeña. Solo hay que ver la tasa de mutaciones que hay en aves y plantas por estos sectores, donde se disminuye la fertilidad individual y se aumenta la mortalidad. A priori sería absurdo pensar que puede haber vida bajo estas condiciones de radiación excesiva. Tal vez, y solo tal vez, se podría pensar en bacterias, tal vez arqueas o quizá algún protista perdido por ahí, pero la realidad es que la vida ha encontrado otras formas de entrar en estos ambientes. Es verdad, algunas bacterias se han adaptado a estas radiaciones, pero no solo ellas, sino también aves, plantas y ¿hongos? Los hongos tienen diversas funciones en los ecosistemas, desempeñan papeles de patogénesis de plantas, forman simbiosis con otros organismos y están implicados en el ciclo de importantes elementos como carbono, nitrógeno, fósforo, azufre y muchos metales traza. A estos organismos se les cataloga normalmente como heterótrofos, ya que requieren de otros organismos para poder obtener energía química. Sin embargo, un pequeño detalle ha comenzado diversos debates en si podemos catalogar a todos los hongos de esta forma, o si hay algunos que sí pueden sintetizar su propio alimento. No me refiero a los líquenes, ya que como discutí en videos anteriores, su capacidad para hacer fotosíntesis está ligada al organismo con el que tienen la relación simbiótica. Tampoco me refiero a hongos que sean fotosintéticos, ya que no existe algo como eso. Hablo más bien de los hongos que pueden desarrollarse gracias a la radiación, los llamados hongos radiotróficos. Antes de entrar en esta discusión, necesito introducir algunas cosas importantes. Se han observado hongos melanizados en todos los filos del reino. Algunos producen melanina de forma constitutiva y otras especies solo bajo condiciones apropiadas. ¿Qué son las melaninas?, se preguntarán. Estas representan una clase única y antigua de pigmentos que existen en todos los reinos de la vida con funciones biológicas bien estudiadas. A pesar de estar presentes en casi cualquier momento y lugar, es difícil darles una definición exacta. Debido a su compleja composición, función y distribución, las melaninas pueden ser difíciles de clasificar. La incapacidad de definir estructuralmente la melanina impide la capacidad de seguir el paradigma de la estructura define la función. Esto obliga a los investigadores a innovar en el estudio del papel funcional del pigmento. Es verdad que el papel de la melanina ha sido bien caracterizado en hongos, sin embargo sigue habiendo una continua evolución en esta área. La presencia de melanina se corresponde con una mayor supervivencia y una mejor aptitud física, lo que confiere ventajas en entornos hostiles. No debería entonces ser extraño que Chernobyl se haya plagado de hongos melanizados. Sí, hay diferentes tipos de estrés aquí, como poca fuente nutricional, pero la que más resalta es evidentemente la radiación ionizante. Se ha demostrado que algunos hongos absorben y traslocan en el micelio una serie de desechos de radionucleidos naturales y artificiales. Las estructuras celulares de las hifas de hongos que han perecido se usan como filtros para absorber radionúclidos. Aún así, la absorción de radionúclidos parece ser específica de cada cepa. Eso quiere decir que incluso en las mismas especies pueden haber distintos mecanismos de acción. Los hongos son capaces de absorber a estos amiguitos radioactivos de aquí, lo que quiere decir que los hongos podrían ser retenedores a largo plazo de radionucleidos en el medio ambiente. Para hacer frente a estos entornos, los hongos descritos desarrollan mecanismos de resistencia como la asexualidad, la síntesis de pigmentos, una morfología flexible y el crecimiento en condiciones de contenido de nutrientes limitado en el hábitat. Así que ya saben, si quieren resistir ambientes hostiles, no tengan pareja, adquieran una vida asexual como los hongos y reproduzcanse por partenogénesis o algo así. Debido a las lluvias radiactivas se ha formado una estructura comunitaria más simple y a un predominio de especies de hongos que contienen, ¿adivinaron?, melanina. De 1995 a 2010 ya se habían aislado alrededor de la estación de energía atómica de Chernobyl unas 2000 cepas de 200 especies de 98 géneros de hongos. Algunos de estos tenían crecimiento dirigido a fuentes
fuentes de radiación ionizante. Esto se conoce como radiotropismo. Ahora, este crecimiento que aumenta con los niveles de radiación no necesariamente apunta a que los hongos puedan sobrevivir con solo radiación. Los hongos de Chernobyl pueden crecer como oligótrofos, es decir, organismos que pueden crecer en presencia de bajas concentraciones de nutrientes. A veces pueden incluso parecer inexistentes. El término oligocarbotrofia se utiliza para describir la estrategia usada por microorganismos para crecer en bajas concentraciones de carbono orgánico. Ojo, bajas concentraciones, no nulas. Esto es importante para después. El caso que vengo a exponer es uno muy específico, Paecilomyces lilacinus. Se encontró que en todas las cepas analizadas de este hongo las tasas de crecimiento radial fueron mayores con niveles de glucosa inferiores al 0,5%, y eso lo vemos en este gráfico, donde las pelotitas negras representan el crecimiento de las cepas que vienen contaminadas con radiación, mientras que las blancas son las que estaban en ambientes sin contaminar. Como se observa, en una menor concentración de glucosa, las cepas de lugares contaminados crecen bastante más, mientras que las blancas toman ventaja en crecimiento a antitos del 2% de glucosa. Observemos algo curioso, las cepas que están en 0% de glucosa lograron crecer. Antes de llegar a cualquier conclusión de que los hongos radiotróficos son autótrofos, quiero que noten que también los que están en ambientes sin contaminación de este tipo lograron crecer. Esto quiere decir que los hongos desarrollaron formas alternativas de utilizar el carbono. Tal vez la glucosa sea muy energética, pero eso no quiere decir que no pueden utilizar otras fuentes de carbono en ausencia de esta. ¿Eso quiere decir inmediatamente que los hongos no puedan crecer sin carbono? No exactamente, ya que hay varias cosas que no se controlan en estos estudios. Y esto es lo que me lleva al punto del video. No encontré información confiable de revistas colocadas en Q1 o Q2 en Simago que llegaran a afirmar con total certeza que los hongos radiotróficos de Chernobyl son autótrofos. Encontré este donde se dice que estos hongos se comportan como autótrofos, pero no dice que lo sean explícitamente. Este otro dice que tienen cierta capacidad autótrofa, pero pues sí, crecen utilizando energía de fuentes no orgánicas, pero no quiere decir que sean autótrofos en el sentido explícito de la palabra. Y de hecho, antes de que me digan cualquier cosa, debemos entender lo importante que es ser explícitos con este tema. Voy a comparar plantas y hongos, cosa que no se debería de hacer, pero creo que es la forma más fácil de explicar esto. Piensen en las plantas carnívoras. Piensen en ellas como un electrodoméstico, uno que puede recargar baterías para sí mismo. Esto se debe a que las plantas carnívoras son principalmente autótrofas. Pueden vivir únicamente con los productos de la fotosíntesis. ¿Quiere decir que sea viable? No, pero no significa que no puedan hacerlo durante un periodo de tiempo. Los animales que atrapan son una fuente secundaria de alimentación, no podrían vivir únicamente alimentándose de lo que atrapan. Entonces la batería que propusimos al inicio, formada por la fotosíntesis, dura un rato, y si la planta come bichos, entonces la batería durará más, principalmente considerando que estas plantas se desarrollan normalmente en ambientes con pocos nutrientes y considerando todas las situaciones que pueden haber, porque también esto es bastante variable. En resumen, estas plantas sí son autótrofas. Esto no parece suceder con los hongos radiotróficos. Estos en teoría no tienen una batería. Si tuvieran una la podrían recargar con los radionucleidos. Necesitan algo que funcione como batería para que puedan aumentar su vida útil, y este activador no es otra cosa que el carbono. Esto es una mera hipótesis, pero basándome en la información que existe, me gustaría decir que estos hongos necesitan algo de carbono para poder sobrevivir y hacer sus procesos metabólicos con regularidad. Si de verdad necesitan carbono y no pueden fijarlo de forma inorgánica, no se podrían considerar autótrofos, ya que la energía que brindan los radionucleidos mencionados anteriormente no tiene carbono, lo que quiere decir que los hongos deberían de obtener este carbono de una fuente externa, o sea, muy probablemente una fuente orgánica, lo que se traduce en otros organismos. Ojo, muy importante, esto lo digo basándome en que en estos artículos no dejan con claridad este hecho, y lo tratan más como un dato curioso que una demostración rigurosa. Invito a las personas que están viendo este video que si encuentran un artículo científico que sea de los últimos 10 años y esté en una revista Q1 o Q2 que afirme explícitamente que estos hongos son autótrofos y cómo son autótrofos, que lo pongan en los comentarios. Si de verdad cumple bien con esto, no tendré problemas en aceptar mi equivocación y fijar el comentario, ya que como vieron no hay información que haya encontrado que respalde esta creencia, pero en el caso de que la haya, yo sería el primer encantado en leerla. En conclusión, hay hongos que obtienen energía a partir de la radiación. Esto no quiere decir que sea la única que utilicen o que puedan vivir del todo sin otra fuente energética, por lo que no podemos afirmar hasta ahora que los hongos de Chernobyl sean ejemplos de hongos autótrofos. Pero, ¿te has preguntado si hay plantas que no son autótrofas? Les dejo este video aquí, donde explico la vida de las plantas que juegan a ser hongos. Si llegaron hasta aquí, les doy las gracias de verdad. Si les gustó este video, no olviden dejar su like, y si les interesa más el mundo fúngico, no olviden suscribirse al canal. Nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta la próxima!